A esta hora de la mañana, son las 8 de la mañana con 29 minutos, estamos enlazados con el ex congresista, además defensor de los consumidores y miembro de esta casa, ciertamente, Jaime Delgado, para conversar sobre esta situación del retiro de los limpiadores líquidos antibacteriales POET. Bienvenido, gracias por este enlace con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Gracias, igualmente. Bueno, ¿en qué medida esta situación de los líquidos antibacteriales POET, que se ha visto en la necesidad de retirar Clorox o Perú, y además, por indicación de Indecopi, tendrá que informar, ¿no?, a sus consumidores sobre la afectación que pueda generar? Bueno, en primer lugar, reconocemos el hecho de que la empresa haya hecho pública esta advertencia. Ajá. En tiempos pasados esto no sucedía. El Código de Protección al Consumidor es muy claro. Cuando la empresa detecta alguna irregularidad que comprometa la seguridad del producto, tiene que hacer lo siguiente. Primero, disponer el retiro de todos los productos del mercado. O sea, la empresa tendría que haber recorrido todas las bodegas, supermercados, mercados, tiendas, etcétera, para retirar este producto. No sabemos si lo ha hecho. En segundo lugar, comunicar a la autoridad, que supuestamente ya lo habría hecho. Y en tercer lugar, comunicar al público que deje de consumir este producto. Eso es en cuanto a la información. Pero además, aquí existe responsabilidad. Porque si una empresa ha puesto un producto peligroso en el mercado, contaminado en el mercado, estos productos ya no solo están en los anaqueles de los supermercados, están en los hogares, han estado en los hogares y han sido usados por las personas. Entonces la pregunta es, ¿quién va a compensar el daño ocasionado a miles o millones de personas que han comprado este producto y que han estado expuestos a riesgos? Si este producto tenía una bacteria contaminante y la gente, en vez de estar limpiando la superficie de su cocina o de su baño, más bien estaba contaminándola, y de pronto habían frutas y verduras y estas frutas y verduras fueron ingeridas, estas personas podrían haber sufrido en los últimos meses o años, no sabemos cuál es el periodo de lote contaminado o los lotes contaminados, pueden haber estado sufriendo algún daño, una ingestión, una diarrea, una intoxicación o lo que sea, que tal vez la atribuyeron a cualquier otra cosa y no precisamente a POET. ¿Quién va a responder por los daños ocasionados a los consumidores? Entonces, yo creo que no basta con una comunicación y una información diciendo, por si acaso el producto que yo vendía fabriqué hasta el mes de junio está contaminado y no lo consuma. Pero hasta ahí nomás llega tu responsabilidad. No, de ninguna manera. O sea, necesitamos más explicaciones de parte de POET, de parte de la empresa de Clorox. De acuerdo. Además, la información, como nos decía, ha llegado de manera parcial, ¿no? Porque no sabemos cuáles eran los lotes, si estos ya llegaron a los hogares, porque si de pronto es de inmediato, el lote que salió, el último, inmediatamente es retirado, ¿no? E incluso se puede identificar cuáles han sido o cuántos han sido vendidos, pero parece que la información ha llegado de manera parcial también. Sí, porque además, ya, supongamos de que una familia tiene 2 botellitas de POET, que le costó, no sé, 5 soles, 10 soles, ya. ¿Quién le está reponiendo ese dinero? ¿Dónde va a ir a canjear el producto por un producto no contaminado o dónde le van a devolver su dinero? No han dado ninguna explicación. Entonces, esta no es forma de actuar frente a una alerta que se ha generado por ellos mismos, porque probablemente si no lo hubieran hecho y la autoridad en algún momento los descubría, obviamente las consecuencias hubieran sido mayores. Por eso es que saludamos el hecho de que Clorox lo haya reconocido, pero no basta con el reconocimiento. O sea, para cumplir la ley y el Código de Protección de manera cabal, tiene que darse una serie de pasos. Primero, identificar en qué periodo
en el último año, 2 años, 3 años, qué periodo ha estado contaminado, porque las empresas ahora tienen la obligación de hacer trazabilidad de sus productos. Entonces, en segundo lugar, sí. Quería preguntar, entonces encontramos aquí una falta a la ley. ¿De pronto el Ministerio Público de oficio puede o debe actuar también? Yo creo que el Indecopi tiene que actuar de oficio, si no es por denuncia propia de los consumidores, creo que deberíamos hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, repito, identificar cuál es el periodo en el que se ha contaminado el producto. En segundo lugar, ¿qué va a hacer para retirar o qué está haciendo para retirar todo este producto del mercado? ¿Qué disposiciones ha dado para que se retire todo lo que ya está en existencia en las tiendas, bodegas, etcétera, etcétera? En tercer lugar, ¿cómo va a hacer para que la gente que ya compró este producto pueda canjearle por otro o devolverle su dinero? Además, ¿qué hacer para identificar las personas que eventualmente pueden haber sufrido alguna contaminación por el producto precisamente? ¿Cómo se va a compensar al público por esta situación? Ninguna de estas respuestas ha sido dada por la empresa. De acuerdo. Ahora, estas demandas son importantes para los propios intereses de la empresa, ¿no? Porque la reputación de ella va a afectar, sin duda, su credibilidad, su confiabilidad, que son elementales para una empresa que tiene además muchos años y un respaldo internacional, siendo una transnacional importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces las empresas, por cuidar precisamente esa reputación, hacen las cosas, digamos, supuestamente de la manera menos dolorosa, más disimulada, más discreta, y no afrontan de veras con valentía esta situación, y eso hay que hacerlo de frente. O sea, el daño ya está producido. Entonces, aquí de lo que se trata es de, digamos, actuar con la mayor firmeza para recuperar la confianza de los consumidores. Pero esta debilidad de su comunicación no es suficiente para hacerlo, tienen que ser mucho más contundentes. De acuerdo. Bueno, otro tema que también ha golpeado muchísimo y ha sido una sorpresa absolutamente ingrata para muchísimas familias han sido los recibos de energía eléctrica, ¿no? De luz, que en algunos casos se han triplicado en el monto. La explicación que ha dado Sinermin por lo general es que esto implica que, uno, ha habido más consumo, dado que todos estamos en casa, hay teletrabajo, hay teleeducación, pero además porque es el acumulado de los meses en el que no hubo lectura de los medidores. Entonces lo que tendría que haber pagado enero, febrero, marzo y abril, se pagó todo, se facturó todo junto en junio. ¿Esto es actuar de espalda a las necesidades de la gente y al derecho de la gente? Bueno, aquí hay dos situaciones, ¿no? Una, porque es probable que efectivamente la gente estando en casa haya consumido un poco más de energía, pero no es para hablar del doble o del triple, ¿no? Porque tampoco no es que ha habido fiestas, ni fuegos, ni luces navideñas, ni mucho menos. En segundo lugar, efectivamente no ha habido una medición mensual, pero sí ha habido una facturación mensual. Entonces, claro, la gente no tiene muchas facilidades para pagar por internet, el nivel de bancarización en el país es bajo aún, entonces ha tenido dificultades y se ha juntado. Pero hay otro factor, ¿no? Que eso sí fue muy abusivo. Se estableció de que como no había lectura, se iba a cobrar el promedio de los últimos 6 meses. Para una familia, digamos, está bien, porque, digamos, el consumo ha sido más o menos regular. Pero ¿qué pasó con los miles de locales comerciales y oficinas y centros educativos y qué sé yo, que pagaban cuando funcionaba de pronto un colegio o una oficina, todas las luces están prendidas, las refrigeradoras, en fin, digamos, durante estos 3 meses de cuarentena, obviamente sus consumos habían bajado casi al mínimo, a cero. ¿Cómo se les va a cobrar el promedio de lo que pagaban 6 meses antes? Es una cosa absurda. Un negocio que está cerrado, un restaurante que está cerrado, ¿cómo le vas a cobrar el promedio de los últimos 6 meses? Eso ha sido muy absurdo realmente.
De acuerdo. ¿Cómo es que se debe proceder entonces ahora con tremenda factura que le ha llegado a tanta gente? Bueno, hay dos vías, ¿no? Una, digamos, la normal, que es un reclamo individual por cada caso y viendo cada situación. Si a una persona se le ha facturado, digamos, el promedio de los últimos 6 meses sin haber hecho lectura y este resultaba de 100 soles, cuando en realidad ahora que se ha tomado la lectura y que puede verificar cuál es su consumo, en realidad no supera 50 soles, obviamente ahí necesita un recálculo inmediatamente. Y por otro lado, de parte del organismo regulador, de OCINERMIN, tendría que darse alguna flexibilidad, digamos, frente a esta situación. Es una solución un poco más global, ¿no? Que no se trata que la gente no pague, la gente tiene que pagar por los servicios que recibe. Claro. Pero estamos en una situación excepcional, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerse con cierta flexibilidad para salvar y salir juntos como país de esta situación tan dramática. ¿Cree que estas organizaciones, que entre otras cosas tendrían que haber fiscalizado el buen funcionamiento y el buen gobierno también corporativo de estas empresas y el servicio que ofrecen al usuario, han venido cumpliendo su función, pensando en OCINERMIN, pensando en también la superintendencia de las clínicas ¿no? privadas, que hemos visto cosas realmente sorprendentes? ¿Cómo calificaría, cómo evaluaría el desenvolvimiento de estas organizaciones durante estos meses de emergencia? Bueno, yo procuro expresar el sentimiento de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, realmente han dejado mucho que desear. Las instituciones públicas no han estado a la altura de las necesidades del país, de las exigencias y de las nuevas condiciones. Muchas veces se han puesto en la situación de que estamos en una condición normal, de libre mercado, así lo dice la ley, lo dice la Constitución, entonces no puedo hacer nada, sin percatarse de que estábamos en una situación de excepción, en una situación de estado de emergencia, que alteró todas las condiciones de la prestación de los servicios, del pago, del flujo de pago, de 2 millones de personas al haber perdido el empleo. O sea, esto ha sido una situación absolutamente excepcional. Entonces, en el tema de bancos, por ejemplo, el hecho de que la Superintendencia de Banca y Seguros diga solamente, instamos a los bancos a que den alguna facilidad a sus clientes para salir de esta situación. Es decir, una recomendación, nada más una recomendación. Por eso es que el Congreso, digamos, ha venido formulando algunas acciones y algunas iniciativas legislativas un poco más drásticas y luego se cuestionan de que esto va contra el libre mercado, etcétera. Y por otro lado, vemos cómo al sector empresarial el gobierno le ha dado líneas de crédito sumamente ventajosas, que no ha llegado a todos lamentablemente. Además tiene un régimen de insolvencia de las empresas a través de un régimen concursal con muchas facilidades para generar un espacio para evitar que las empresas quiebren, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando son las personas naturales que no tienen negocio, no se les ha dado ninguna facilidad legalmente, ¿no? Entonces, son algunas incongruencias y la precariedad de nuestra legislación respecto a estos temas. De acuerdo, muchas gracias por este enlace. Muchas gracias, don Pérez. Gracias también. Conversábamos con Jaime Delgado, es congresista, defensor de los consumidores.